Listo. Entonces, continuando con la explicación, bueno, ya vimos la parte del diagrama de bloques. Bueno, un diagrama de bloques bastante simplificado de lo que es el voltímetro, un voltímetro basado en microprocesador. En la parte inferior les decía a ustedes que todos estos elementos adicionales que aparecen en la pantalla, en el visualizador de 3,5 dígitos, pues corresponden a el tipo de funciones que puede tener este dispositivo, ¿no? Como es el medidor de temperatura, tanto en grados Celsius como, bueno, grados centígrados, en la escala centígrada, como en Fahrenheit, ¿listo? Microamperio, milivoltio, kiloohmio y aparece el megahertz. O sea, tenemos un multifunción bastante interesante, ¿no? Bueno, al menos el display como tal nos dice que es una multifunción bastante interesante, ¿no? También tenemos la parte aquí en la mitad. Voy a ver si de pronto alcanzan a ver aquí mi puntero. En mi puntero estoy indicando, estoy mostrando como tal otro tipo de display, pues que es el display basado en LED 7 segmentos o en sistemas de 7 segmentos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el LCD directamente y el 7 segmentos? Bueno, obvio, lo primero es que en el LCD se puede configurar para que nos muestre sobre la pantalla el tipo de función que se está midiendo en ese momento, corriente, voltaje, etcétera, ¿vale? Lo que no se puede hacer de una manera directa sobre un display 7 segmentos, a menos que se deje, por ejemplo, algún conjunto de LEDs que se enciendan en el momento en que se active una función. Esa sería una modificación que se puede hacer a esto. Y lo segundo es que normalmente el LCD, ¿cierto?, consume muchísima menos energía que lo que consume directamente un display de 7 segmentos. Entonces, por ende, vamos a tener el pequeño inconveniente de que el display de 7 segmentos gasta rápidamente la batería. ¿Ok? Entonces toca hacer algún tipo de ajuste interno de los circuitos para lograr que este consumo pues se minimice, y eso se logra bajando un poco el brillo de los LEDs. ¿Listo? Pero de todas maneras, los sistemas LED consumen muchísimo más energía que los sistemas LCD. ¿Listo? Digamos que en ese caso, pues el LCD pues tiene, digamos, una característica, una ventaja superior con respecto a nuestro compañero 7 segmentos, ¿vale? Bueno, ¿de qué adolece? ¿Cuál sería la desventaja de tener un LCD respecto, por ejemplo, a un display 7 segmentos? Bueno, el cambio, bueno, la desventaja que tiene el LCD es que eh, adolece o no permite como tal la verificación o la lectura cuando se tiene un ambiente muy oscuro. Pues cuando nosotros tenemos ambientes muy oscuros, ¿cierto? Normalmente este tipo de configuración del LCD pues no se puede visualizar. Entonces es muy complicado poder hacer la lectura. Mientras que en el display de 7 segmentos, pues tenemos la ventaja que como son LEDs brillando, ¿cierto? Pues nosotros podemos leer este dato o estos valores, los podemos leer, ¿cierto? En ambientes que tengan poca visibilidad, que sean oscuros. Pero bueno, ahorita ya se ha solucionado ese problema utilizando pantallas retroiluminadas en el caso de los LCD. De tal manera que hay algunos dispositivos en donde lo que se hace es poner en el trasfondo, casi en la parte final de la parte del cristal líquido, se pone directamente un conjunto o una cinta de LEDs que se encienden cuando nosotros requiramos hacer una medición en ambientes bastante oscuros, ¿no? Entonces hay algunos que lo hacen automático, hay otros que tenemos que utilizar algún tipo de botón para poder mostrarlo, ¿no? Ahora bien, estos dos pues han sido cambiados o han sido, digamos, llevados a unas mejoras sustanciales que se observan en los famosos displays de tipo OLED, en las pantallas OLED, en donde la pantalla OLED es capaz de brillar, ¿cierto? Porque es LED, al fin y al cabo es emisor de luz, pero también tiene la capacidad de que tienen un bajo consumo energético. Entonces las OLED son las pantallas, digamos, que ya nos están dando esas ventajas que tenían tanto los displays numéricos 7 segmentos como los LCD en cuanto a consumo y en cuanto a capacidad de visualización. Y por último podemos observar un pequeño voltímetro que se ubica en la parte izquierda, en donde, basados en el microcontrolador AT89C51, que es un Atmel, ¿cierto?, con su configuración de circuitos como aparece, aquí tiene su configuración de conexión a la polarización positiva, tenemos directamente por acá lo que sería nuestro cristal, aquí sería el clock, que estaría conformado por dos capacitores de 33 picofaradios y un cristal o resonador de 12 MHz, ¿ok? Tenemos por aquí un botón de reset que pues, serviría cuando se cuelga como tal el microcontrolador y se bloquea, porque normalmente los microcontroladores pueden estar en un estado de bloqueo, eso puede suceder. Y tenemos por aquí también un sistema de acondicionamiento. Realmente lo que tenemos acá es que es un voltímetro, solo que a través de este ADC0804, mire, es un convertidor analógico digital. ¿Listo? Ese ADC0804
lo que va a hacer es tomar la señal de un sensor de voltaje, mírenlo acá, ahí que tenemos este sensor, lo pasamos directamente por ADC para convertir la señal analógica en una señal digital, la enviamos al microcontrolador y el microcontrolador gestionará todo lo que tenga que ver con ese dato, como por ejemplo el almacenaje de un voltaje en un estado de tiempo definido, la emisión en caso de que se tenga transmisión, entonces la transmisión ya sea inalámbrica o alámbrica, y obviamente la gestión de visualización en el display, ¿no? Aquí este sensor de voltaje es bien interesante porque es un sensor de voltaje que se utiliza para hacer mediciones, ¿cierto? Por debajo de cierto rango. Entonces, a veces no tenemos la capacidad de poder hacer la medición directamente con las puntas, con las ondas de un multímetro, sino que tenemos que utilizar sensores como es el caso del sensor de efecto Hall o los sensores como tal de, por ejemplo, los de corriente que también utilizan un tipo de disposición especial, ¿no? Entonces, bien, aquí hay una configuración del multímetro adaptada directamente a un sistema acondicionamiento. El microcontrolador es el AT89C51, el sistema de visualización, listo, que es el display que ustedes ven en la parte superior, un convertidor analógico a digital, pues para su nombre lo indica, para convertir señales analógicas, y el ejemplo de el uso de un sensor que acoplado directamente al convertidor, pues hace que el dispositivo se vuelva multifunción, ¿no? Bien, en este caso, lo que les decía la vez pasada, tenemos tres casos diferentes de multímetros. Los multímetros de selección manual, en donde tenemos que las funciones están determinadas por ciertas regiones o puntos específicos de nuestra escala del multímetro. Tenemos como tal la selección de escalas, que son los números que ustedes observan acá, y que pues nosotros tenemos que hacer esa selección de orden manual. Si ustedes observan la pantalla, se observa que la pantalla donde dice Max 32.1, pues aparece con una lectura y ese fondo azul nos da a entender que es retroiluminado. O sea, tenemos un conjunto de LEDs que nos va a permitir, cuando lo necesitemos, encenderlo. ¿Cómo lo determinamos? Mire, aquí hay un botoncito, lo estoy indicando en este momento con el cursor. Ese botoncito tiene como tal un dibujo de un bombillito, es simple. Ahí lo que vamos a tener la activación, desactivación del fondo, ¿no? De la luz de fondo, ¿no? Este que está acá ya es OLED, el de arriba también es una OLED, ¿vale? Y en el caso del Unity, pues que vamos a tener un sistema en donde ya la selección de funciones está aquí pendiente, está de frente, ¿cierto? Pero la selección de rango es automática y a eso es a los que conocemos como los famosos autorrangos. ¿Listo? Y vuelvo y lo repito para que no se les olvide. Ojo cuando ustedes vayan a seleccionar un multímetro, porque hay multímetros que tienen la capacidad de medir corriente, como hay multímetros que no lo van a hacer. Ahorita les voy a mostrar. ¿Listo? Y en el caso del superior, pues ahí tenemos un dispositivo que es un multímetro, ¿cierto? Que si ustedes hacen el conteo tiene 3, 6 y 2 son 8, o sea, tiene 7 dígitos y medio. ¿Listo? No se alcanza a notar muy bien, pero cuando ustedes vean bien aquí la imagen, la presentación, simplemente amplíenla un poco, ¿bien? O buscan simplemente la referencia, es un Keysight 34470A. Se van a dar cuenta que aquí en la parte superior dice Digital Multimeter y aparece 7 y medio. ¿Listo? Y pues lo están viendo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el medio dígito que está acompañado al más 1. Obviamente, como tiene más dígitos, pues es de precisión y por ende vamos a tener que es mucho más costoso, ¿no? Aquí en la parte izquierda de la pantalla se puede observar un agujero para la introducción. Ahí pueden utilizar algún tipo de conectividad, ¿no? Por ejemplo, pueden utilizar un cable USB para conectarlo a un computador y llevar las señales directamente a un multímetro virtual que se puede poner directamente en la pantalla de la laptop o del computador, o también en algunos casos hay algunas que utilizan este mismo puerto como memoria USB, es decir, para poder hacer un registro de las señales. Eso lo vamos a encontrar también en los osciloscopios, ¿listo? Y bueno, obviamente este es mucho más complejo de manejar y por ende, como es de uso exclusivo para laboratorios de alta tecnología donde se va a trabajar una electrónica muy precisa, pues obviamente esto debe recibirse un curso de manejo para poder entender cómo funciona, porque donde se daña un cacharro de estos son costosos con ganas, ¿ok? Y en la parte izquierda pueden observar otro diagrama de bloques, ¿cierto? De un multímetro, porque aquí ya está como multímetro digital, ¿cierto? En donde podemos observar las dos entradas, acá estarían las dos onditas. Tenemos el selector de función. Miren que aquí no tenemos selector como tal de escalas, sino tenemos selector de funciones. ¿Cuáles funciones son? Voltaje en DC, voltaje en AC, corriente en DC y aquí en este caso resistencia. ¿Listo? Cada uno de estos elementos pues va a estar condicionado al hecho de que
de que cada uno estará conectado a un tipo específico de acondicionamiento, como es el caso, por ejemplo, si hacemos la selección de la medición del voltaje en DC, este va conectado a un sistema de atenuación de señal, ¿listo? Que también cumple las veces de filtrado cuando se trata de ruidos o cuando se tienen ruidos directamente sobre la señal DC. En el caso de la selección en AC, para el voltaje AC, podemos observar que tenemos un atenuador compensado, de tal manera que vamos a tener también un sistema que es de filtrado de orden alto de señales de tipo ruido o de señales espurias que se pueden llegar a presentar o perturbaciones, ¿listo? O sea, es un mejor atenuador que el de arriba de ese, ¿no? En el caso de la selección de la corriente en miliamperios en DC, podemos observar lo que les comentaba en la clase anterior, que tenemos el famoso convertidor de corriente a voltaje, ¿bien? Que es un convertidor de transresistencia. Si ustedes vieron, que sé que sí, o bueno, no sé si hayan pasado por electrónica 3, pero en electrónica 3 uno ve ese tipo de configuración que se conoce como una configuración no lineal. De la configuración no lineal del amplificador operacional nos puede llevar directamente a los famosos convertidores transresistencia, como el caso que tenemos acá. Entonces miren que la corriente se debe convertir a voltaje para poder hacer la medida, para que el voltímetro interno lo lea, ¿no? Y en el caso de la medición en resistencia, pues vamos a tener aquí una fuente de corriente constante. Ay, ¿por qué? Pues porque recuerden que la resistencia se mide desde una fuente de voltaje interna, desde una batería interna que tiene nuestro dispositivo. O sea, se sigue cumpliendo la misma cuestión de lo que hemos visto en los analógicos, ¿no? Entonces, las señales en voltaje y en corriente reciben la energía directamente del medio, mientras que los sistemas de medición de resistencia requieren una batería interna o una fuente de alimentación adicional, ¿no? Observen esta línea punteada que ustedes ven aquí, que estoy señalando en este momento con el cursor, y hace relación al hecho de que esto indica que existen varios selectores o varios conmutadores que están conectados entre sí. Es decir, que el movimiento del conmutador S1A va a ser el mismo movimiento del conmutador S1B y va a tener el mismo movimiento del conmutador S1C. Miren que todos se llaman S1, Switch 1. ¿Listo? ¿Qué significa? Ah, pues es que el famoso selector de función que tenemos acá, ¿cierto? Realmente tiene 3 vías, ¿bien? Y esas 3 vías es lo que permite que ustedes con una de las vías hagan la selección de la función. Con la otra vía también pueden hacer una selección de una segunda función o de parámetros. Y en la tercera podemos hacer una selección de rangos, si queremos también, porque podemos hacer selección de rangos. En este caso, pues también es cierto que a veces es bueno soltar o desconectar, por ejemplo, circuitos como son los sistemas en cascada de resistencia multiplicadores de los voltímetros con los de derivación shunt o los de derivación de Ayrton de los amperímetros. A veces los multímetros separan los circuitos y pues para evitar tener que manejar el mismo interruptor, el mismo conmutador, pues simplemente crean sobre un solo eje 2, 3, hasta 4 conmutadores. ¿Listo? Entonces, bien, cada vez que le demos la vuelta a S1A, se está moviendo por defecto S1B y S1C. En este caso es bien fácil identificar que cuando nosotros hacemos la conexión de S1A a DCB, estamos diciendo a voltaje en DC, miren que aquí arriba también se hace una conexión. ¿Qué es lo que ocurre? Que el atenuador termina conectado a través de S1B, ¿cierto? Y después de eso, él llega, miren la vía que sigue. Vamos a conectar tal como está aquí en el gráfico. Entonces tenemos la selección entre este punto y acá la conexión, la selección como tal del voltaje en DC. Viene, pasa la señal por el atenuador, pasa por el segundo conmutador, S1B, y se crea una trayectoria, una pista, ¿cierto? Un puente que hace que la señal vaya directamente hacia un convertidor analógico digital, de ahí pasa directamente a nuestro contador decimal y de ahí pasa directamente a nuestra lectura y visualización digital. ¿Bien? Ah, claro, es que estamos midiendo voltaje en DC. ¿Bien? Ahora bien, en el S1C, es decir, el conmutador C, la parte C del conmutador 1, ¿cierto? Observen cómo la conexión del voltaje en DC, ¿cierto? Queda conectada a un punto flotante, un punto que vuela, que queda totalmente desconectado. ¿Alguien iba a decir algo? Me pareció que encendieron el micrófono. ¿No? Ok. ¿Qué pasaría si nos movemos directamente, movemos el interruptor hacia, por ejemplo, aquí, el punto voltaje en AC? Entonces, la señal de entrada pasaría a través del conmutador
directamente al atenuador compensado. Del atenuador compensado tiene que pasar obligatoriamente al rectificador, porque recuerden que el voltímetro mide desde C, entonces rectificamos para medir a C, viene por aquí en esta vía, sube acá, y como el interruptor S1C ha cambiado también de posición, entonces ahora se conecta el voltaje AC, que ha sido rectificado, y este se envía directamente al convertidor analógico digital, pasa al contador decimal, ¿cierto?, de décadas, y por último hacia la visualización. Entonces miren cómo lo que nosotros tenemos con S1A, que es el selector de funciones, S1B y S1C, lo que nos permiten es conectar y desconectar algunas funciones, de tal manera que no se cree como ese conflicto, es decir, que no entren todas las señales al mismo tiempo hacia diferentes zonas de nuestro dispositivo, que para este caso sería el convertidor analógico digital, el contador decimal o de décadas y nuestro sistema de medición y visualización. ¿Ok? Entonces, es un circuito bastante simple, pero bastante útil en esta forma diagramática de bloques para poder entender cuáles son los componentes de un multímetro. Pues miren que tiene bastante cosa, no es cualquier electrónica básica, sino que ya tenemos una serie de dispositivos, normalmente semiconductores, ¿cierto?, agregados a los circuitos pasivos o a los elementos activos como resistores, capacitores, inductores. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos lo que sería el multímetro digital, específicamente el famoso convertidor de corriente a voltaje. La gráfica que está aquí en la parte anterior, en la parte izquierda, es la misma gráfica que acabamos de analizar ahorita. Ese es el multímetro como tal con sus selectores. ¿Listo? Lo que tenemos en la parte derecha es el famoso convertidor corriente a voltaje. La idea básica de este convertidor y de esta configuración es que si ustedes recuerdan la parte de amplificadores operacionales, lo que tenemos acá es que un amplificador en su configuración inversora, dado que la corriente está entrando directamente hacia el inversor de nuestro amplificador operacional, el terminal no inversor está enviado directamente a tierra, solo que para esta configuración inversora, observen ustedes que la señal de corriente desconocida entra directamente al terminal inversor, ¿no? En las configuraciones del amplificador operacional normalmente debería ir un resistor aquí a la entrada. ¿Sí? Ese resistor a la entrada normalmente es con el que se puede ajustar la ganancia del amplificador operacional. Pero en este caso no tenemos la resistencia de entrada, sino que la corriente entra directamente acá. Y a su vez tenemos una realimentación, que si ustedes se dan cuenta, la realimentación viene como tal distribuida a través de 3 resistores de 10, 100 ohmios y 1000 ohmios. De tal manera que lo que nosotros hacemos directamente es que para poder medir la corriente, simplemente cambiamos directamente este conmutador hacia alguna de las 3 resistencias. ¿Listo? Esta configuración permite convertir la corriente I sub I en un voltaje a la salida del amplificador operacional. ¿Ok? Bueno, entonces, ya que sale el voltaje del amplificador operacional, nosotros pasamos ese voltaje por el convertidor analógico digital, pasa por el contador de décadas, el contador decimal, y llega directamente hasta nuestro sistema de visualización, pues que son los 3 últimos bloquecitos que habíamos visto en el diagrama del multímetro digital, ¿no? El que está a la izquierda. Bien, y esa es la configuración básica de un convertidor corriente a voltaje. Bien. Aquí ya podemos observar ya un circuito integrado, ya dedicado, ya de por sí hay una especie de, podemos decir, ya existen fabricantes que les entregan a ustedes circuitos integrados especializados o módulos electrónicos que hacen completamente toda la función de conversión a acondicionamiento, a atenuación de señales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ustedes pueden observar acá que tenemos un componente en la parte superior, podemos observar aquí donde dice High Impedance Buffer Amplifier. Estamos haciendo relación directamente a un amplificador de alta impedancia de entrada. Eso significa que, entre comillas, es un amplificador de tipo diferencial, ¿no? Tenemos aquí un sistema de precisión, de ajuste de referencia y de precisión, Stand Adjust, que nos va a permitir, pues, bueno, ajustar como tal los rangos. Bien, aquí tenemos un sistema de integración de doble rampa, bien, auto cero, que se ¿cómo lo ponemos? Que se autoajusta, ¿sí? Es que sería la palabra, se autoajusta a cero, ¿cierto? Eso significa que tenemos el famoso integrador que convierte la señal de C en la rampa
que necesitamos para hacer el conteo, solo que este tiene la capacidad de detección cuando la señal vale 0 y él se hace un ajuste al integrador en 0 para que la integral empiece en 0, ¿no? Una vez que tenemos la rampa de integración, la pasamos por el famoso comparador, después se entra directamente aquí a un control lógico aislado, ¿bien? Que si ustedes observan bien, aquí parece o no parece como tal, es el gráfico de un transformador. ¿Qué es lo que tenemos acá? Ah, claro, es que si ustedes se dan cuenta, lo que son las entradas que están conformadas por la entrada A, la 1, el 2, el B, el C y el 3, el C y el 3 son exactamente lo mismo que se llaman guardas, ¿ven? Todas ellas van conectadas a todo este elemento que ven ustedes que parece rodeado o encerrado por esta línea punteada, este rectángulo que estoy señalando en este momento con el cursor. ¿Y por qué se aísla? Fácil, porque normalmente cuando nosotros tenemos algún tipo de señal en donde las señales pueden sufrir descargas o generar descargas muy altas, si enviamos la señal de manera directa hacia los sistemas de control del microprocesador, hacia los sistemas de registro, etcétera, un pico de voltaje o una señal que de pronto varíe mucho, que de pronto tenga perturbaciones, esa perturbación puede traducirse en descargas eléctricas sobre los circuitos de control y por ende pues tendríamos daños. Entonces el aislamiento, que cuando lo ven ustedes así en forma de bobinitas de aquí de transformadores, corresponde a algo que se denomina aislamiento galvánico. ¿Listo? Si el aislamiento se hiciera óptico, pues sería aislamiento óptico. ¿Ok? Pero en este caso tenemos los signos de transformadores. Estos drive, ¿cierto? Lo que se encargan es simplemente de recibir la señal y pasarla directamente a los circuitos de control lógico. Miren que lo que está haciendo este sistema es bien interesante porque lo que está buscando es el aislamiento de los voltajes o corrientes de gran valor, ¿cierto? Para evitar que si se llegan a presentar algún tipo de señales grandes o que superen como tal los valores máximos del multímetro, eviten el daño completo de los sistemas digitales. Por ende, los que tienen este tipo de aislamiento, de circuitos aislados, son aquellos que son de alto valor económico. Estamos hablando, por ejemplo, de Fluke, estamos hablando, por ejemplo, de Hewlett Packard, ¿cierto? Estamos hablando de todas estas compañías que nos entregan directamente multímetros que pueden llegar a estar costando $1.000.000 para arriba, ¿ok? Entonces, miren qué es lo que nos está garantizando aparte de eso. Puede haber una descarga súper complicada, súper grande, lo que quieran, pero no vamos a tener ningún inconveniente porque el sistema está protegido por una red de acoplamiento galvánico o en ocasiones óptico, ¿no? Bueno, y en la parte derecha pues ya tenemos acá lo que es el control como tal de las llaves, los key como tal de display, tenemos aquí un decodificador de display. Bueno, ¿esto para qué se hace? Para hacer un barrido, porque la idea básica es que cualquier tipo de sistema digital no es que ustedes les va a mostrar el 1000 así de una, o sea, todos los números los están mostrando al mismo tiempo, sino que lo que se hace es hacer un barrido sobre los displays, es decir, se van a encender y apagar alternadamente, ¿vale? A una velocidad superior a los 28, 30, 32 cuadros por segundo o 32 imágenes por segundo, engañando a la vista y haciendo creer que la lectura que ustedes tienen acá, ¿cierto?, es continua. Pero si ustedes, y eso lo pueden hacer muy fácilmente, simplemente utilicen una cámara, la cámara de su celular, y ponen directamente sobre un multímetro digital, le ponen la cámara, se van a dar cuenta que la pantalla aparece vibrando. ¿Listo? Aparece que los números estuvieran como titilando, como prendiendo y apagando a una alta velocidad. Pues eso corresponde directamente a el decodificador, que lo que está haciendo simplemente es pasar a alta velocidad, ¿cierto?, el encendido apagado de los displays, y con eso nos ahorramos la construcción como tal o el hecho de tener que cablear cada display, ¿cierto?, con un montón de cables para poder generar en cada display un número diferente, ¿no? Simplemente se genera el número que queremos ubicar y lo que hacemos es crear un barrido y desplazar el número sobre la pantalla. Y eso lo pueden observar con una cámara y se van a dar cuenta que funciona bastante bien, se alcanza a observar, ¿no? Bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, algunas llaves, el reloj, el control de fase lógico, tenemos aquí, por ejemplo, un control de tiempos, que es lo que hace precisamente que este multímetro de la parte superior de Keysight, bien, sea tan costoso. Bien, y obviamente otros multímetros ya, por ejemplo, de mano, portátiles, ¿no? Porque este ya es de laboratorio. Entonces, esto está referenciándose directamente a un conjunto de circuitos que lo vuelven bastante complejo. Esto es lo que garantiza que no nos tiremos un multímetro de alto valor, ¿ok? Bueno, podemos observar diferentes formas en que un display puede presentar sus datos. Podemos observar, por ejemplo, las pantallas TFT o LCD, ¿cierto? Policromáticas que nos generan múltiples colores. Entonces ya depende de la calidad, si es XGA, VGA, si es
es algún tipo de pantalla, por ejemplo, de resolución 800 por 600, 1200 por 800, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos pueden encontrar, nos pueden entregar los valores numéricos y adicional a eso unas imágenes coloridas, pues que lo que hacen es volverlo llamativo, ¿vale? Pero también podemos tener sistemas en donde el display es monocromo o bicromo, o por ejemplo aquí en el caso del superior tenemos de 4 colores diferentes, rojo, blanco, amarillo y de color, podría ser que celeste, podríamos decirlo, ¿cierto? O existen los que tienen simplemente la presentación en displays de segmentos de color rojo, que eran los convencionales, aunque ahorita ya vienen de color verde y de color azul, ¿vale? Entonces la capacidad o la forma en que se pueden llegar a presentar las visualizaciones varía muchísimo del fabricante. Ustedes son benditos del Señor, porque resulta que ustedes ya se les están presentando en forma de sistemas que les permiten no solamente la visualización numérica, sino también hasta la visualización gráfica de las señales, ¿no? Bien, de ahí terminaría la parte de los voltímetros. Bueno, y los multímetros, que son adaptaciones del voltímetro, ¿ok? Listo. Aquí, ¿qué hay de interesante? Bueno, vamos a quitar esta parte que me equivoqué, es esto lo que tengo que seleccionar. Es el hecho de que, oye, bueno, el multímetro es la octava maravilla para todos los que trabajamos la parte instrumental. Y de por sí el electrónico siempre va a necesitar instrumentación. Es obligatorio tener instrumentación, porque con la instrumentación nosotros conocemos las variables, los parámetros de interés, los cuales tenemos que controlar, registrar, transmitir, que tenemos que operar de alguna manera, pero ¿qué es lo importante? Que nos entregan información. ¿Listo? Información que nos va a permitir manipular a dichas variables. Y eso es la función del control automático, que nos va a permitir transmitir algunas señales, y esa es la función de las telecomunicaciones, que nos va a permitir manejar grandes cargas, grandes corrientes, grandes voltajes, y esa es la función del señor potencia eléctrica, de la potencia eléctrica, ¿vale? Bien, ahora resulta que hay un instrumento que es bastante útil, extremadamente útil, sobre todo cuando nos dedicamos a trabajar sobre si estamos diseñando, si estamos haciendo un mantenimiento, si estamos verificando como tal algún tipo de funcionamiento de un sistema, es decir, haciendo, por ejemplo, mantenimiento preventivo, haciendo mantenimiento correctivo, que ya sería el arreglo, haciendo un mantenimiento programado, que es el que se hace con cierto tiempo para mantener en buen estado los equipos. El osciloscopio es el instrumento que nos permite observar las ondas. ¿Listo? Podemos observar las ondas de las diferentes señales que se nos presentan. Sin embargo, y aquí es donde toca notar este sin embargo, entre unas grandes comillotas, es lo siguiente: el osciloscopio es por defecto un medidor de voltaje. O sea, el osciloscopio mide voltajes. Por eso es que ustedes no van a encontrar, ¿sí? O bueno, sí existen, pero no los van a encontrar al menos en su laboratorio o a nivel comercial, osciloscopios que les muestren valores de corriente, ¿ok? Si ustedes quieren medir corriente en un osciloscopio, van a tener que hacer pasar esa corriente por un resistor para convertirla en un voltaje, para que se vuelva un voltaje, y hacer directamente una comparación o simplemente una proporcionalidad, calcular la proporcionalidad que habría entre la corriente que está midiéndose versus el voltaje que está detectando el osciloscopio. Pero el osciloscopio no mide corriente. Obviamente existen empresas, compañías que les venden a ustedes el osciloscopio y les venden el adaptador. Que adivinen qué termina siendo. Pues termina siendo un convertidor de corriente a voltaje. ¿Ok? Bien. El osciloscopio tiene muchísimos controles que pues la idea básica es empezar a conocer. Sin embargo, los primeros osciloscopios, y aquí es donde tenemos que ver un poquito de historia, ¿vale? No eran de pantalla de cristal líquido, no eran OLED, no eran ninguna de estas TFT, no eran LCD, ¿cierto? Sino que en un principio utilizaban el principio del cinescopio. Bueno, más que el cinescopio, el tubo de rayos catódicos. ¿Qué era el tubo de rayos catódicos? El tubo de rayos catódicos era simplemente un sistema en donde un cañón de electrones, que se denominaba de esa manera cañón, bien, un cañón de electrones, es decir, desde un punto donde se generaba una nube de electrones, se hacía una aceleración de dichos electrones a través de un medio al vacío, de tal manera que cuando esos electrones eran acelerados por campos eléctricos y o magnéticos, ellos ganaban cierta velocidad. Esa energía cinética que ganaban normalmente se utilizaba para que estos electrones chocaran directamente contra una pantalla fosforescente. Bien, por ende, cuando electrones de alta energía
¿cierto? Es decir, que han sido acelerados a través de campos eléctricos o magnéticos. Ellos chocan directamente contra un elemento o un material de tipo fosforescente, generan luz, desprenden electrones. Todo esto debido al efecto fotoeléctrico y al efecto Compton, ¿listo? Que ustedes ya vieron en física. Entonces, en el efecto fotoeléctrico, a manera resumida, cada vez que un electrón interactúa con otro electrón, ¿cierto? Por ejemplo, el electrón que está siendo acelerado en esta cámara al vacío que corresponde al tubo de rayos catódicos choca con electrones del material que es fosforescente, existe una interacción y un intercambio de energía. El intercambio de energía lo que genera generalmente, normalmente, es un tipo de radiación. Para el caso de la fosforescencia, los materiales fosforescentes, la radiación es específicamente fotones. ¿Listo? Y por lo tanto se generan fotones que son emitidos a una frecuencia que se encuentra directamente relacionada con el espectro magnético o electromagnético de la luz visible. Por ende, nosotros podríamos tener directamente que, por ejemplo, fosforescencia verde. ¿Y qué significaba eso? Que el material recibía la carga electrónica de los disparos electrónicos del cañón, ¿cierto? Esta interacción nos generaba como tal fosforescencia de color verde. Y esas fueron las pantallas que nosotros, ¿vale? Era mucho más fácil generar el verde, además porque el verde tiene un contenido en el brillo mucho más alto, por ejemplo, que el rojo y el azul. Entonces, los osciloscopios antiguos utilizaban tubos de rayos catódicos en donde la fosforescencia era verde. ¿Listo? Por ende, nosotros tenemos pantallas de color verde. Bien, todas las señales nos daban era de color verde. Bien. Otros colores no se podían generar y de por sí, pues sí existía obviamente la generación de color, pero esa estaba más que todo delimitada o limitada a la construcción de tubo de rayos catódicos para televisión, bien, para televisores. En ellos se utilizaban 3 cañones, uno rojo, otro verde, otro azul, que en inglés pues se diría RGB, Red, Green and Blue, bien, en donde los 3 cañones pues excitaban 3 capas de fósforo distintas, tenían fosforescencia diferente. Una reaccionaba directamente a la fosforescencia, nos generaba fosforescencia en la longitud de onda verde, el otro nos generaba fosforescencia en la longitud de onda azul y el otro nos generaba en la longitud de onda rojo. Y ahí se jugaba un poco con la modulación de las señales que se disparaban hacia los cañones RGB. ¿Para qué? Para darle mayor intensidad al rojo que al verde que al azul que al rojo, ¿cierto? Y jugando un poco con esa modulación, nosotros podíamos lograr algo que se llamaba gama cromática. Es decir, podíamos generar colores. En los primeros osciloscopios, la gracia, ¿cuál es? No tener colores, porque no nos servían para absolutamente nada. Lo que necesitábamos era la gráfica, ¿listo? Era lo importante, observar la gráfica del oscilograma. Bien, por lo tanto, ¿cómo funciona un tubo de rayos catódicos? Y aquí los dejo con el siguiente video. Bueno, esto es como tal el tubo de rayos catódicos, ¿no? La idea básica de este laboratorio, lo que están mostrando aquí, es que se ponen 2 electrodos, ¿cierto? Ahí lo pueden ver en los caimancitos de color como verde o más verde, y el de color rojo, ¿no? ¿Cuál es la idea? Es aplicar una alta tensión. Vamos a aplicar una tensión alta cuando estamos hablando. Bueno, ahí se alcanza a notar, en la parte inferior dice 5000 voltios. Bien, en el orden de los kilovoltios podemos poner 5000, 10000, 15000, 20000, 30000 voltios. La idea básica es generar una diferencia de potencial entre los extremos del tubo. Bien, de tal forma que lo que vamos a tener es un campo eléctrico bastante fuerte en el interior del tubo. ¿Ok? Y una vez que tengamos ese campo eléctrico, perdón, lo que necesitamos es simplemente disparar electrones. ¿Dónde se ven los electrones? Karen, porfa, dime si ves el cursor en este momento. Pero se corta harto. Vean, te digo que si puedes ver mi cursor. Estoy moviendo el cursor. ¿Sí lo ves? Ahí. Exacto, la manita. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero que miren? Miren, en este punto, lo que ustedes ven aquí brillando, ¿cierto? Es un filamento. Es un filamento que se conecta directamente a una batería, a una corriente muy pequeña, y la gracia es encender el filamento, hacer que este filamento entre a generar como tal electrones. Estos electrones, que aparte de eso, pues se pueden ver fotones, por eso es que brillan, ¿listo?
estos electrones se van a depositar aquí, se van a almacenar aquí por efecto termoeléctrico. Entonces, aplicamos una pequeña corriente sobre un pequeño filamento que está enroscado, se genera con esa corriente la emisión de electrones y fotones, pero los electrones se encuentran aquí agolpados, se encuentran aquí flotando por efecto termoeléctrico. La temperatura hace que los electrones floten alrededor del material, en este caso de este filamento, ¿ok? Y al generar como tal una diferencia de potencial extremadamente alta entre los extremos del tubo, lo que vamos a tener es que los electrones que están aquí almacenados, que están aquí en este punto, se encuentran agolpados o creando una nube electrónica alrededor del filamento, saldrán disparados, ¿cierto?, a través de este medio al vacío, llegando desde el punto negativo, que sería el cátodo, hacia el ánodo o punto positivo de nuestro sistema de voltaje de alta tensión, en este caso de 5000 voltios. ¿Cuál es la idea? Pues que los electrones no se ven. Entonces, en este caso, este tubo fue diseñado para que, poniendo directamente esta máscara que parece una cartulina blanca, ¿cierto?, los electrones tiendan a generar esa famosa fosforescencia o esa brillantez sobre esta plaquita y puedan ser visibles los electrones. Entonces, observen cómo este rayo súper, de hecho, parece una espada de luz, un sable de luz de Star Wars. ¿Ven? Esta, como tal, este rayito corresponde a ¿qué? A electrones que están fluyendo desde un extremo hasta el otro del tubo. Y esto, como tal, es un tubo de rayos catódicos. Bueno, es el principio básico del tubo de rayos catódicos. Les voy a volverlo a poner y, por favor, miren muy bien cómo se va moviendo la carga electrónica. Bueno, en ese caso de las dos tomas que se mostraron ahí en el tubo de rayos catódicos, lo que están mostrando es, uno, se pueden observar los electrones fluyendo, ¿cierto? Y esto genera esa fosforescencia que ustedes ven en ese material, ¿listo? Pero a su vez se vio algo interesante y es que cuando se acerca un campo magnético, en este caso se acercaba un imán, polo magnético norte o polo magnético sur, ustedes vieron cómo los electrones, bueno, la luz como tal, terminaba doblándose, terminaba como tal curvándose. ¿Eso a qué se debe? A que estos electrones son susceptibles o son sensibles a los campos magnéticos. Están siendo acelerados por un campo eléctrico, pero también tenemos que si aplicamos un campo magnético perpendicular al campo eléctrico que se está generando, pues entonces tenemos, ¿cierto?, fuerza de Lorentz. Y entonces los electrones que están viajando rectilíneo ahora tenderán a moverse o a curvarse en función a las líneas de campo magnético. Bien, ¿por qué es importante esto? Fácil, porque si en el extremo, donde voy a poner este momento mi cursor, si aquí en este extremo yo pusiese material como tal, fosforescente, algún tipo de plaquita fosforescente, ¿qué observaría yo si el rayo está andando en una sola dirección? Observaría un punto en el centro de mi pantalla. ¿Listo? Y sería un punto brillante. Pero lo que necesito es que ese punto se desplace. Entonces, la idea del tubo de rayos catódicos aplicado hacia el osciloscopio es que mientras nosotros estemos generando esa alta tensión y obligando a que los electrones pasen del ánodo hacia el cátodo, ¿vale? Lo que hacemos directamente es que aplicamos un campo magnético externo que será controlado por las señales que nosotros vamos a medir. Entonces, ese campo magnético ya no es generado por un imán, sino es generado por un electroimán. Entonces, si este electroimán, obviamente, con sus circuitos amplificadores y acondicionadores,
lo conectamos directamente a la señal que nosotros estamos midiendo, la señal de voltaje que estamos midiendo, pues el campo magnético va a cambiar y va a hacer que este rayo se desplace también o se mueva de la misma forma en que se está desplazando o moviendo la señal de entrada. ¿Eso qué significa? Que si la señal de entrada es una señal, por ejemplo, senoidal, pues el campo magnético va a cambiar senoidalmente y lo que vamos a tener es que este rayo de luz va a empezar a moverse. Si nosotros desplazamos el rayo de luz de manera horizontal, pues lo que vamos a tener es que el desplazamiento va a ser vertical, va a irse hacia arriba y hacia abajo y el punto brillante que vamos a observar en la pantalla pues también va a empezar a moverse. Si lo hacemos a una buena velocidad, lo que vamos a observar es que aparece una gráfica continua, en donde la gráfica continua corresponde directamente a la señal de entrada. Entonces, ahí hay un truco. Toca hacer un barrido, y esto es bien importante esa palabreja, bien, en los tubos de rayos catódicos, toca hacer el barrido del haz de electrones sobre una pantalla cuadrada o rectangular, de tal manera que el movimiento horizontal va a ser controlado directamente por un generador de base de tiempos. ¿Qué significa un generador de base de tiempos? Simplemente un oscilador interno. ¿Bien? Entonces, el sistema del rayo se va a mover porque vamos a tener un oscilador desplazando el rayo de izquierda a derecha. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace que el rayo se desplace hacia arriba y hacia abajo? La señal de entrada. Entonces, si combinamos, es decir, si sincronizamos el barrido en horizontal desde el oscilador interno y el barrido en vertical desde la señal de entrada, lo que vamos a tener es que el rayo se va a desplazar por toda la pantalla. ¿Listo? Y ese trucazo es el que permitió precisamente que tuviésemos televisores de tubo de rayos catódicos y osciloscopios más otras máquinas que funcionaban también con tubo de rayos catódicos. En el siguiente video se ve un poco más explícito ese tipo de funcionamiento. Bueno, ahí lo que nos hace es una explicación bastante simple de cómo un rayo electrónico, ¿cierto? Un rayo o un haz de electrones puede ser también deflectado, no solo por campos magnéticos, sino también por campos eléctricos. Y estos campos eléctricos, si son de orden electrostático, pueden generar el movimiento del rayo. Es lo que se dice a manera directamente de resumen en este tipo de video, ¿no? Bueno, el primero como tal fue un video más experimental, más real. El segundo sí es una simulación bastante bonita, bastante chévere, bastante cuca, pero pues la idea básica es entender que lo que buscamos es la deflexión del rayo de electrones. ¿Listo? Esto es lo que veríamos en un tubo de rayos catódicos de un televisor. A diferencia del osciloscopio que solo tiene un cañón de electrones, este pues ya tiene 3 cañones de electrones, ¿no? ¿Qué es lo que observamos acá? Entonces podemos observar acá en esta parte
el cañón de electrones, Electron Gun, ¿listo? En donde en su parte interior consta de tres elementos que se conocen como cátodos, son realmente cilindros. Estos cilindros encierran como tal a los filamentos enroscados que corresponderían a lo que es el filamento. El filamento se conecta directamente a una fuente de corriente de baja corriente, pues para evitar obviamente que se queme el filamento. El filamento genera electrones, una nube de electrones alrededor de él cuando éste se calienta por efecto termoiónico, y el cátodo, que es negativo, al tener electrones que también son negativos, pues tiende a concentrarlos. ¿Qué significa? Los electrones nunca van a tocar este cilindro que estoy señalando en este momento. Nunca lo van a tocar y por lo tanto los electrones van a quedar concentrados alrededor del filamento. ¿Vale? Una vez que he logrado una diferencia de potencial entre el cátodo o los cátodos del tubo y el borde de la pantalla, que correspondería a la parte frontal de la pantalla, ahí es donde vamos a poner el electrodo positivo, vamos a poner el ánodo, los electrones salen disparados a través del agujerito de cada uno de los cátodos. Como son tres, pues obviamente cada uno controla un color diferente, ¿no? Y la idea básica es que ellos van a pasar por una serie de ánodos aceleradores, que son conocidos como rejillas. Bien, las rejillas lo que se encargan específicamente es de crear una preaceleración de los electrones, de tal manera que con un voltaje alto, no tan alto como en el orden de los kilovoltios, estamos hablando del orden de 600, 700 voltios, nosotros estamos haciendo que los electrones se empiecen a preacelerar, empiezan a acelerarse, de tal manera que cuando salgan de los cañones, ¿cierto? O cuando salgan como tal ya del tubo, pues ellos ya van a tener una energía cinética ganada y ya les queda mucho más fácil, pues, ser, por ejemplo, direccionados, en este caso deflectados o movidos a partir de campos electrostáticos o electromagnéticos, movidos hacia cualquier punto de la pantalla, hacia cualquier dirección. ¿Quién se encarga de la deflexión? Se encarga el yugo deflector que aparece en la parte superior. El yugo deflector se conoce así porque es una serie de bobinas en forma de una campana que viene insertada dentro del cañón, viene en este borde, como en este cuellito aquí de botella, ¿listo? Y sobre él se soportan unas bobinas. ¿Cuántas bobinas? Son dos pares de verticales y dos pares de bobinas horizontales. Y como su nombre indica, ellos se encargan de hacer el movimiento de los electrones tanto en horizontal como en vertical. ¿Listo? Por ende, lo que tenemos que hacer es simplemente hacemos una aceleración a través de las rejillas aceleradoras o ánodos aceleradores, ¿cierto? Sale el electrón a alta velocidad, se deflecta, se mueve en función del yugo deflector, de las bobinas deflectoras, ¿listo? Y estos rayos de electrones, los tres, el rojo, el verde y el azul, llegan directamente disparados, acelerados y chocan contra tres capas de fósforo en la pantalla. ¿Listo? Esas capas de fósforo normalmente tienen una pequeña máscara en la parte anterior. ¿Eso qué significa? Es esto que ustedes observan acá en la parte derecha, izquierda, en donde ustedes observan que tenemos como una serie de hendiduras, una especie como de pequeñas ranuras, que son las que se encargan de centrar como tal o de definir en qué punto, porque miren que van a actuar como una especie de prisma, en qué punto van a pegar cada uno de los electrones, tanto de los electrones que vienen con información del rojo como los del verde y el azul. ¿Listo? Entonces, chocan, bueno, pasan directamente a través de la rejilla, ¿listo? Y chocan sobre las capas de fósforo que están en la parte de la pantalla y se genera como tal la brillante, la fosforescencia en el color definido, verde, rojo o azul. Entonces, esto mismo aparece para los osciloscopios, pero en lugar de tres, solo hay un cañón, en lugar de tres capas de fósforo, solo hay una capa de fósforo, ¿cierto? Y no se necesita una rejilla de concentración como si la necesitaban los antiguos televisores. ¿Listo? Aquí podemos observar un esquemático un poco más condensado de lo que sería el tubo de rayos catódicos aplicado a un osciloscopio, ¿no? Entonces podemos observar en la parte derecha una fotografía de un osciloscopio real. Es un osciloscopio bastante viejo que es utilizado específicamente para hacer revisión y mantenimiento de televisores y de cualquier tipo de monitor que se utilizara. Estamos hablando de la época de 1970, 1980 prácticamente, en donde se manejaba este tipo de osciloscopios. Observen algo interesante, la pantalla es circular, el frontal de la pantalla es un círculo. ¿Y esto por qué? Porque es que cuando se hacía la deflexión, ¿cierto? Los electrones, ¿cierto? Cuando se deflectaban y chocaban contra una pantalla redonda, nos permitían definir muy bien la imagen en una pantalla redonda. Claro, es que los cañones son redondos, ¿cierto? Y por ende también nosotros teníamos que no generar ningún tipo de distorsión.
El problema con las pantallas rectangulares estaba en el hecho de que cuando un electrón se iba de frente hacia la pantalla, pues obviamente pegaba de frente y nos generaba un punto bien redondo. A ese punto en inglés se le dice spot. Entonces nos generaba un spot bien definido. Pero cuando un electrón o un conjunto de electrones, un rayo electrónico, se deflectaba y estos pegaban en las esquinas de las pantallas, el spot ya no era circular, sino que el spot era más parecido a una elipse. Entonces, por lo tanto, empezaba a presentarse una deformación en las esquinas de las pantallas rectangulares. Es por eso que los primeros osciloscopios eran de pantalla redonda, ¿listo? De pantalla circular. Pero después se solucionó eso, ¿cierto? Creando como tal aquí una serie de placas que se encargaban de controlar esa desviación del rayo y hacer como tal que a partir del barrido, tanto horizontal como vertical, el spot no tuviera demasiada deformación, sobre todo en las esquinas de las pantallas rectangulares. Y ahí aparecieron los tubos de rayos catódicos rectangulares. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué elementos se requieren y son básicos externos al tubo de rayos catódicos para que este funcione? Se necesita, lo primero, una fuente de alimentación que se encargue de qué. Primero, una fuente de alimentación de baja corriente para encender al filamento. De esta manera el filamento crea como tal la nube electrónica, ¿listo? Segundo, una fuente de alto voltaje, de alta energía, que es la que se va a encargar de acelerar los electrones entre el cátodo y el ánodo, ¿listo? Entonces, por lo tanto, contamos con dos fuentes de alimentación, ¿ok? Estos son importantes, esas dos fuentes de alimentación, porque el control tanto del kilovoltaje como del miliamperaje en este sistema era lo que definía como tal tener control sobre la intensidad de la imagen, es decir, qué tan brillante era, y también tener control sobre algo que es la definición, es decir, el enfoque de la imagen, ¿vale? Por lo tanto, estas dos fuentes de alimentación normalmente presentaban unos controles, unos sistemas de control. En el principio eran simplemente potenciómetros, pero después se convirtieron a la electrónica directamente en pulsadores. Pero nosotros tenemos un control sobre la corriente en miliamperios del filamento y el voltaje en kilovoltios de los aceleradores. ¿Listo? ¿Qué más necesitamos acá? Bueno, si tenemos la señal de entrada, pues requerimos una sonda que reciba esa señal, ¿vale? Y que ésta pase directamente por un sistema de amplificación. De ese sistema de amplificación, la señal va directamente a dos láminas que están horizontales, que estoy señalando en este momento, y que se encargan de hacer las desviaciones o deflexiones verticales. Lo que les decía hace un rato, la idea básica del movimiento en vertical de los electrones en la pantalla se da es por la mismísima señal de entrada, pero esa señal de entrada tiene que ser amplificada y acondicionada y tiene que ser enviada a dos placas electrostáticas, miren que son prácticamente como si fueran condensadores, pero pues la idea es crear un campo electrostático en donde el campo electrostático variable sea el que se encargue de hacer el movimiento de los electrones en vertical. Y por último, necesitamos un circuito que sea capaz de generar el barrido en horizontal y para ello nuestro oscilador no es un oscilador de onda cuadrada, es un oscilador en diente de sierra. ¿Cuál es la idea del diente de sierra? Utilizar la rampa, porque cuando nosotros empezamos con la rampa en la parte inferior y a medida que la rampa empieza a crecer, eso es un voltaje. Si nosotros aplicamos ese voltaje sobre dos laminitas que están ubicadas verticalmente y que se encargan del desplazamiento horizontal, pues fácil. Cuando la rampa inicia, es decir, cuando la rampa tiene un valor cero o inicial de referencia, pues tenemos como tal aquí en las plaquitas deflectoras horizontales, tenemos que hay un voltaje electrostático negativo, lo cual obliga a que los electrones se desvíen, por ejemplo, hacia la izquierda de la pantalla. A medida que la rampa se incrementa, el voltaje como tal de las placas también empieza a incrementarse y ese incremento hace que cambien las condiciones del campo eléctrico y por lo tanto el electrón o el conjunto de electrones se empieza a deflectar a medida que la rampa aumenta de izquierda a derecha. ¿Dónde finaliza el barrido? Finaliza cuando se termina la rampa. Entonces, al iniciar la rampa, los electrones se están pegando en la parte izquierda de la pantalla. A medida que la rampa empieza a incrementarse, los electrones empiezan a desplazarse en la pantalla hasta que llegan al lado derecho, que es el momento en que la rampa está en su punto máximo. La rampa cae inmediatamente, por eso la señal tiene que ser diente de sierra, y empieza de nuevo otra vez la rampa. Entonces miremos que el diente de sierra lo que hace es un barrido de izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha, logrando que los electrones empiecen a moverse en ese sentido. Si nosotros no aplicamos una señal de entrada, pues no vamos a tener una deflexión vertical.
Pero como el generador de diente de sierra siempre está conectado, lo que vamos a observar es que los electrones se van a mover por todo el centro de la pantalla de izquierda a derecha. Si lo hacemos a alta velocidad o si manejamos la cantidad, digamos, el tiempo de fosforescencia del spot en la imagen, en la pantalla, lo que vamos a lograr es una línea continua. Pero la verdad es que lo que nosotros tenemos es que el spot, es decir, el punto como tal de electrones, se está moviendo a alta velocidad de izquierda a derecha constantemente. Y a eso se le conoce como barrido del cañón de electrones o barrido electrónico. ¿Listo? De esa manera nosotros tenemos la línea base de tiempos o la línea media del osciloscopio. ¿Qué tipo de osciloscopios pues tenemos? Bueno, tenemos los analógicos, ¿cierto? Y estos analógicos pues también podían tener una versión de semi-elementos digitales, podemos decirlo en ese momento. Estos analógicos como tal eran construidos o tenían como tal el fundamento de la pantalla de tubo de rayos catódicos, como pueden observar en ellos dos. ¿Vale? Aquí hay dos versiones, una versión un poco antigua, que es la parte superior, y una versión un poco más actualizada, un poco más nueva, ¿cierto? En donde el de arriba es netamente analógico. Todos los controles que ustedes ven aquí son solo switches, es decir, interruptores, selectores y potenciómetros. Aquí no hay absolutamente nada digital, no hay ningún touch, no hay absolutamente nada raro. ¿Listo? Por lo tanto, teníamos botones acá que nosotros podíamos hundir, ¿listo? Los hundíamos, ellos se quedaban directamente allí, o teníamos pulsadores en donde teníamos que tener el botón hundido y pues al quitar el dedo como tal o alguna cosa, el botón volvía a salir a su posición inicial, ¿listo? Y bueno, era bastante obvio que uno debía tener un entrenamiento previo para poder manejar este tipo de osciloscopio, ¿no? Pero lo más interesante es que siempre tenían los mismos controles que eran los que uno manipulaba. Aparte de los de selección de canal, si teníamos más de un canal, aparte de los de atenuación, aparte de los de envío de señal a tierra, que es para pues, dibujar la línea central, nosotros también teníamos dos que eran fundamentales. No se alcanza a notar aquí, pero este osciloscopio tiene tres botoncitos rojos, uno acá, en la parte izquierda tenemos dos y en la parte derecha tenemos uno. Lo importante de estos botoncitos es precisamente el nombre que tienen ellos, ¿vale? Los dos de la izquierda tienen el siguiente nombre, están marcados como volts, línea divisoria, ¿cierto? Slash div, que si se traduce a buen castizo significa voltios por división. Volts by division, o divide no aplica aquí. Volts by division, ¿listo? Por lo tanto, estos dos controles de volts by division o volts div lo que indican es el número de canales de entrada. Estos son los que se encargan de recibir las señales de entrada. ¿Listo? Por lo tanto, como tengo dos volt div, eso significa que tengo... ¿Ok? Por ende, vamos a tener dos entradas. Y estas pues se verifican acá en los dos conectores que estoy indicando en este momento con ellos. ¿Vale? Tenemos esas dos entradas y a esas entradas se le llaman canales del osciloscopio o canales de entrada del osciloscopio. Por lo tanto, tendré el canal 1 CH1 y el canal 2 CH2. Cuando un osciloscopio se diseñó y de por sí todos se diseñaban solamente de dos canales, era porque se necesitaba, por ejemplo, hacer la comparación entre dos señales distintas. Por ejemplo, en un amplificador, la señal de entrada versus la señal de salida. ¿Sí? Y que las dos se graficaran al mismo tiempo para poderlas observar y ver qué cambios existían, cómo se modificaba la señal de salida con respecto a la señal de entrada. ¿Listo? Pero también no... Sí. ¿Analógico? Si logra conseguir una de museo, este por ejemplo el de arriba, por ahí se podrá vender. Si alguien es de los que extrañan la antigua tecnología, o sea, los que se casan como con el hecho de, oiga, la nostalgia, ellos podrían pagar hasta 200.000, 300.000 pesos por un osciloscopio funcional, ¿vale? Pero no puede conseguir estos osciloscopios ahí medio hechizos, medio así. Obviamente les han dado mate, ¿no? Entonces, de pronto con algunas partes rotas, desportilladitos, unas cositas así, no los consiguen en el orden de 80, 100.000 pesos, ¿no? Los osciloscopios mejor conservados sí pueden llegar a costar hasta por ahí unos 500.000, 600.000 pesos. Pero lo que les digo, esto es específicamente en este momento por el auge como tal de los osciloscopios digitales. Es que si ustedes se meten a AliExpress, se van a conseguir osciloscopios de 250.000 pesos que uno queda así, ¡oh! ¿De dónde carajos voy a...? No, mentiras, ¿de dónde carajos voy a conseguir 250.000, 300.000 pesos? No, los consigue uno. Solo que ya son más portátiles, son más compactos, ¿cierto? Y aparte de eso, pues ya vienen implementados con multímetro, o sea, viene el osciloscopio multímetro, vienen las dos herramientas en una sola. Y pues basados en el hecho de que yo puedo conseguir un digital
manual, portátil directamente, por ejemplo un Frenzy, o puedo utilizar un Unity, o hay un montón de marcas, ¿cierto? Pues entre comillas, por 500.000 pesos yo no podría vender un osciloscopio de estos analógicos por 500. Vuelvo y lo repito, a menos que una persona sea muy sentimental y diga, miércoles, yo tuve uno de estos hace tiempo y ¿sabe qué? ¿Cuánto me lo vende? Debe 700.000, vale, ¿ok? Ahora bien, si hizo esa pregunta porque está interesado en comprar uno, pues bueno, vuelvo y lo repito, sería porque es nostálgico, ¿vale? Si está interesado porque tiene uno y lo desea vender, bueno, ya toca que lo ferie, sí, lo ferie por ahí depende del estado, pero no le van a dar más de 120.000, 130.000 pesos. Uno que esté en buenas condiciones sí puede llegar a estar costando 500, 700.000. Hay algunos que son de muy buenas referencias, o sea, son de combate, son durísimos, son buenos, que pueden llegar a costar hasta 1 o 2 millones de pesos, pero pues vuelvo y lo repito, ya no por la propia funcionalidad, sino por el hecho de que las personas que trabajaron con ellos les gustan esos. ¿Listo? Se sienten identificados con ellos. Además que son resistentes, son durables, pero estos cacharros pesan bastante, ¿no? Bastante pesados. Ojalá en el laboratorio, me tocaría preguntar con Jairo, ojalá quede al menos uno para que ustedes puedan observarlo y miren, y ojalá quede funcionando. Pues yo me acuerdo de los últimos que logré alcanzar a manejar hace unos como 4 o 5 años, eran todavía funcionales, ¿no? Pero pues no sé si los bajaron para almacén, lástima, si los llegaron a bajar porque son muy buenos, son muy chéveres. ¿Ok? Bien. Entonces, el de arriba es totalmente analógico, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia con el de abajo? Ah, bueno, ya se ve más nuevito, como dicen por ahí. Una de las cosas que tenía comparado el de arriba con el de abajo es que el de abajo, la electrónica de la época para ellos, solo lograba generar, por ejemplo, frecuencias de barrido de entre 10 megas hasta por ahí 20 megas, ¿vale? Ya unos un poquito más modernos lograban hasta los 50 megahertz de barrido, ¿bien? ¿A qué se debe que el barrido horizontal dependa específicamente o qué tiene de importancia lo del barrido horizontal? Fácil. Entre más frecuencia de barrido se logre, señales de más alta frecuencia son capaces de ser visualizadas en las pantallas de esos osciloscopios. Por eso cuando uno va a comprar un osciloscopio le dicen, mira, es que ese que le digo portátil que venden por ahí que vale 200.000, 300.000 pesitos en forma de multímetro, vale eso, ¿por qué? Porque cuando uno lo va a ver es un multímetro que tiene un barrido horizontal de 10 megas o hasta 20 megahertz, ¿vale? Por ende va a funcionar para señales de baja frecuencia, bueno, de una frecuencia media, ¿bien? Pero no les va a servir, por ejemplo, para radiofrecuencia. En el momento de radiofrecuencia, si ustedes tengan que medir una señal, por ejemplo, de 300 megahertz, pues ya el osciloscopio no les va a servir para nada, ¿ok? Por ende, nosotros observamos que los primeros osciloscopios sí se utilizaban específicamente para hacer mediciones, pero su ancho de banda, que eso es como se cataloga el barrido horizontal, el ancho de banda no cubría más de 10, 20 o hasta 30 megas. El de aquí abajo, si alcanzan a notar, su marca es Elenco, dice que es un osciloscopio de 60 megahertz. ¿Listo? Y esta serie como tal, pues tiene lo mismo, una serie como de botones analógicos, selectores, ¿cierto? Y todo el sistema es como tal, no parece ni siquiera, no, es más, vengan, miremos en la parte donde dice horizontal y aparece Mind Time Division, que es el otro control que es importante, que era el otro rojito que nos faltaba hablar en la parte superior, el Time Division, entonces está el Volt Division, que corresponde a los canales de entrada, y el Time Division, que corresponde directamente a el generador del barrido horizontal o generador de barrido de frecuencias. ¿Listo? Este se encarga del barrido horizontal, mientras los otros dos se encargan de la atenuación vertical. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, estos selectores ya no son potenciómetros como los de arriba, sino son selectores multivuelta. Bien, y van a estar divididos en diferentes escalas. Vean por qué es tan importante recordar lo que vimos en los multímetros y saber cómo se manejan las escalas, porque conociendo uno algunos detalles de las señales, uno podría hacer un preajuste de tanto los canales, es decir, las escalas de Volt Division, como las escalas de nuestro Time Division, que corresponde al barrido horizontal. ¿Ok? Entonces, este como tal tenía características semidigitales en el simple hecho de que, el de abajo tenía la capacidad de poder almacenar la gráfica. Ojo, no la almacenaba en ningún formato de imagen, o sea, no había una gráfica en JPG ni nada, sino almacenaba los datos que estaban llegando en una memoria. Y por lo tanto, nosotros podíamos tener en la parte de atrás un conector de memoria USB y lo que se hacía era guardar la información allí. Pero de resto, a excepción de que tuviese, por ejemplo, otro tipo de control, por ejemplo, algún tipo de interruptor,
todo era analógico, todo se tenía que seleccionar utilizando pues la mano, tenía que ser de selección manual, tenía que ser precalibrado, preajustado para poder hacer las medidas, ¿vale? O sea, observen estos dos y en ninguna parte van a encontrar el famoso autoset, en ninguna parte está, no lo tienen. Por lo tanto, los estudiantes nuevos que llegaran a trabajar, por ejemplo, ustedes llegaran a trabajar con este tipo de osciloscopios, sí que extrañarían el famoso autoset porque no existe. Tienen ustedes que hacer los ajustes previos, ¿ok? Bien. Y bueno, llegamos a la era digital. Y en la era digital, pues, ¿qué tenemos? Pues los osciloscopios como tal ya tienen controles digitales basados en pulsadores. Tenemos algunos que tienen pantalla touchscreen, entonces ya podemos tener acceso digamos, a los controles del osciloscopio a partir de pues, tener los controles sobre la misma pantalla. Estos que tienen touchscreen, aquí no hay ninguno de los dos es touchscreen, ¿cierto? Pero los que son touchscreen, pues como ya no necesitan botones porque los botones se pueden poner sobre la pantalla touch, pues entonces ya tienen una forma más como de tableta o de tablet y existen los famosos osciloscopios tipo tablet, en donde todos los controles manuales que ustedes ven aquí, los controles que están ahí en la parte derecha de los dos osciloscopios que ven en este momento, del G-Stec y del Unit, ya están pues embebidos directamente en la pantalla. Bien, por lo tanto, se economiza espacio y lo que vamos a tener pues ya es mayor funcionalidad debido a que ya todo el proceso de selección y lo que es la interfaz de usuario ya se maneja directamente desde microprocesadores, ¿listo? El de arriba es bien interesante porque es un osciloscopio de 4 canales y uno dice, ¿cómo lo identifico? Fácil, porque si ampliásemos la imagen nos daríamos cuenta que los Volt Division aparecen aquí, 1, 2, 3, 4. Ahora bien, este tiene una pantalla, pues ya es una pantalla LED, ¿cierto? Una LCD, ¿bien? Que tiene una ventaja y es que es policromática. Y entonces, hacer policromática, yo puedo, por ejemplo, graficar las diferentes señales de diferentes colores. Por eso es que aquí les aparece a ustedes al lado de cada uno de los controles de Volt Division, les aparece este de color con esos punticos amarillos, el de punticos azules, el de punticos rosados y el de punticos verdes. ¿Qué indica? Cuando ustedes activen cada canal, pues pueden identificar la señal de qué canal es simplemente observando el color de la gráfica, como es el caso de la parte superior donde observan la gráfica amarilla, pues corresponde al canal 1, la gráfica azul correspondería al canal 2, aquí ya no hay más gráficas, pero si hubiesen, pues la gráfica 3 correspondería a un rosado y la gráfica 4 correspondería a un verde, ¿listo? Ya los controles, como tal, la selección se hace a partir de ¿qué? De ingresar por botones tipo push button, o sea, por botones como tal de pulsadores, ¿cierto? Ingresar directamente a menús porque ya podemos presentar esos menús en la pantalla gráfica, ¿listo? Vamos a tener algunos elementos, por ejemplo, este tiene algo interesante y es que tiene 4 canales y 2 canales independientes de medida, o sea que entre comillas se habrían 6. Realmente estos 2 canales de aquí de la izquierda corresponden específicamente a los 2 mismos canales de la derecha, solo que los de la derecha son para trabajar sistemas polifásicos, mientras que los 2 que se encuentran acá son para trabajar sistemas solo de 2 señales independientes. Ahora, les estaba comentando también una de las grandes utilidades de tener 2 canales. La gran utilidad de tener 2 canales es que también podemos graficar unas señales que se conocen como las señales de Lissajous. ¿Listo? Y las señales de Lissajous son bastante útiles para poder determinar frecuencias, pero sobre todo desfases de señales, entre 2 señales. Y eso permite hacer una diferenciación de, digamos, cuando una señal está en fase, es decir, 2 señales están a la misma frecuencia con la misma fase, o cuando se presentan desfases y poder determinar la cantidad de desfase que se está presentando entre 2 señales, ¿listo? Y el unit que ustedes observan en la parte de abajo, que también es de 4 canales, es de control totalmente digital, con pantalla policromática, pero ventajas también que tienen es que puede permitir la visualización independiente de las señales, formando simplemente un gráfico cartesiano y separando por cuadrantes a las señales. Y aparte de eso, tiene algo bien interesante y es que nosotros podemos mostrar, ¿cierto?, barridos y podemos mostrar acumulación de señal utilizando simplemente el hecho de tomar la señal, empezarla a acumular y, o sea, acumular significa grabar como tal todos los valores y después cuando se hace la gráfica nosotros podemos observar este tipo de sombras que ustedes observan por ejemplo aquí en el canal verde, en el canal azul o en el canal rosado que aparece acá, ¿sí ven? ¿Y eso por qué? Porque son componentes de frecuencia. Entonces nos permite hacer ahora análisis multiespectrales. Y por lo tanto, estos osciloscopios pues serían una bendición tenerlos. Obviamente, deben estar costositos, pero nos permite ya ahora hacer análisis de espectro.
que no se podía hacer en los antiguos. Una de las cosas que no se alcanza a notar aquí de pronto en el de abajo, pero en el de arriba sí se alcanza a notar, es la división de las famosas gratículas. En los analógicos se observa. ¿Por qué en los digitales no se observa? Porque las gratículas son formadas a partir del hecho de que se están generando, ¿cierto?, sobre el LCD. O sea, realmente no están pintadas sobre la pantalla, no están ahí, sino que son generadas cuando la pantalla enciende. Bien, mientras que las gratículas que ustedes observan acá, si ustedes apagasen el osciloscopio, las gratículas siguen ahí porque realmente lo que tengo aquí es que tengo simplemente es una especie de pantalla semitransparente al frente del tubo de rayos catódicos en donde están las famosas divisiones. Y era lo que les quería decir. Miren las famosas divisiones. Todas estas divisiones que se llaman las gratículas, ¿cierto? Tienen un plano cartesiano que parte directamente, se cruza exactamente en el centro, tiene una serie de subdivisiones, ¿cierto? Y esas subdivisiones son unidades de medida. Por lo tanto, vamos a tener tanto en horizontal como en vertical. Y dependiendo de la posición que tengan los selectores de volt diff y los de time diff, ¿cierto?, es que nosotros podríamos calcular la frecuencia, porque en ninguna de estas dos pantallas, ¿cierto?, ni la frecuencia ni la amplitud, ¿cierto?, aparecen en la pantalla. Bien, ventaja que se tiene sobre los digitales en donde el sistema pues simplemente nos puede ubicar en cualquier punto, ¿cierto?, la lectura de manera alfanumérica. ¿Ok? Entonces tenemos eso. Bueno, ya son las 5:30, la clase estaba programada para 1:30, por lo tanto continuamos en la siguiente clase viendo un poco lo que son los circuitos internos de un osciloscopio analógico, que si ustedes se dan cuenta, hay muchísimos circuitos integrados. Este es un osciloscopio antiguo, es semi-analógico, o sea, es analógico semidigital, ¿vale? Y se reconoce que es digital porque tiene estos puertos de color verde que corresponden a slots, que es puerto, slots de ampliación o slots de servicio o slot que nos permite directamente el ingreso o la adición como tal, por ejemplo, de unidades de memoria o de otras unidades de procesamiento, ¿cierto? Pero generalmente eran memoria lo que se le adquiría acá. O también sirve para hacer servicio a los osciloscopios cuando ellos requerían mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo. Pero la lógica integrada, esta lógica digital que ustedes observan acá, es bastante profusa, ¿no? Tiene muchísimos chips, muchísimos circuitos integrados aquí, ¿vale? Que esto ya, todo esto se está reemplazando por un único chip, ¿vale? Que normalmente termina siendo un DSP, un procesador digital de señales. ¿Ok? No sé si tengan preguntas, cuestionamientos, inquietudes hasta el momento que vamos. ¿Qué opina Karen? Sierra Viasus. Estás distraída. Ay, ay, ay. ¿Entendido o no entendido? ¿O quedaron dudas? ¿Sí quedaron dudas? ¿Cuáles son tus dudas? Tut, tut. Hey, me tocó salirme porque no los veo. Ah, ok, sí, es que si me cierran el micrófono, no les entiendo. Eso se soluciona, simplemente palmada en la cabeza, le das un calvazo y ¡hey, cállense! Y ya. Ok, aquí también están haciendo ruido porque llegaron mis hijos, pero con mi esposa, pero no, ellos saben que estoy en clase, entonces pasaron así todos, ¿cómo se llama eso? Fantasmagóricos. ¿Ok? Bueno, entonces, señores y señoritas, pues nada, estaremos viéndonos la próxima semana. No se les olvide que por el momento pues está definido que estamos en virtualidad hasta la próxima semana, pero a partir del 28, es decir, del lunes, se supone que entramos de nuevo otra vez a normalidad académica, es decir, que nos veríamos. Esta semana no se pueden sacar notas, por lo tanto, pues no se sacaron ningún tipo de notas y la idea es que la próxima semana les estaré entregando también unos que, las notas como tal, los trabajos que me han entregado hasta el momento, pues para que vayan teniendo una relación de las notas que llevan acumuladas. ¿Estamos de acuerdo? María Fernanda Hernández Suaterna, yo creo que ya ni está por aquí porque está viajando, aunque está bloqueado, no entiendo cómo está viajando, seguramente debe ir, quién sabe por qué vereda, por qué camino, porque está complicado, pero bueno, está viajando. Ingeniero, una pregunta, ¿su merced está grabando la clase? Sí, lo que pasa es que mi internet está un poco lento, pues si estás en el bus es obvio que está bastante lento. ¿Ok? Listo, entonces, no siendo más por el momento, señores, señoritas, muchísimas gracias, feliz fin de semana y nos vemos el próximo martes 4 de la tarde, ya sea presencial o virtual. ¿Listo? Paro la grabación en este momento para poder hacer el proceso y poderlo dejar en la plataforma. ¿Estamos? Grabó 1 hora 14 minutos.